La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, recibo un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Quiero leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 y 2. Voy a leer la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mi amado oyente, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que grandes multitudes seguían al Señor. Acá lo acabamos de leer. Multitudes le apretaban, le seguían de tal manera que se agolpaban para oírle, para ver los milagros que él realizaba, para ver las señales que él hacía. Y sucede que en este milagro que se nos relata en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y que los otros evangelistas también registran, solamente le seguían una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Imagínense qué grandes multitudes seguían al Señor. Pero ¿sabe qué? Muchas de esas personas que estaban siguiendo al Señor le seguían por motivos incorrectos. Ellos querían recibir un milagro. Otros querían curiosear, verle realizar señales para ver si era verdad lo que habían oído acerca de él. Pero eran muy pocos aquellos que le seguían porque realmente creían que él era el Hijo de Dios, que él realmente era el Mesías que había de venir para salvar al mundo. Esa era una multitud muy, pero muy pequeña. Es decir, que hay un filtro para nosotros poder seguir al Señor por los motivos correctos. El Señor va a permitir circunstancias en nuestra vida para que realmente demostremos por nuestras acciones que estamos siguiendo al Señor por los motivos verdaderos. ¿Cuántos hay que siguen al Señor esperando recibir de Él algo? Hoy se quiere predicar un evangelio donde recibimos del Señor prosperidad, donde recibimos del Señor bendición, donde recibimos del Señor abundancia. Y este es el motivo por el que muchos siguen al Señor, un motivo materialista. ¿Cuántos hay que siguen al Señor esperando una sanidad y un milagro? Y sucede que cuando esa sanidad no ocurre, entonces nos sentimos decepcionados y dejamos de seguir al Señor, o seguimos al Señor frustrados y con un sentimiento en el corazón de que Él no nos ha respondido de acuerdo a lo que pedíamos. Entonces qué fácil es decepcionarse cuando tenemos motivos incorrectos por seguir al Señor. Es más, es que vamos a ser decepcionados cuando seguimos al Señor por los motivos incorrectos. ¿Sabe usted que la Biblia nos enseña que los hombres de Dios, los hombres que le agradaron, las mujeres que le agradaron, fueron personas que siguieron al Señor aún en medio de la decepción, aún en medio de la frustración? Porque ellos le seguían no por lo que Él les entregaba, sino porque Él realmente era su Dios y porque realmente creían en Él. Un hombre con su cuerpo ya descompuesto por la enfermedad, con una enfermedad terrible y que no se podía dar un diagnóstico para su tiempo acertado de qué era lo que padecía, él dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y yo mismo le veré y no lo verá otro por mí. Este era alguien que esperaba en el Señor y que le seguía por los motivos correctos. No le seguía por el interés de recibir una sanidad física, sino que si aún no la recibía, él de todas maneras iba a seguir siguiendo al Señor. ¿Tenemos realmente una convicción, usted y yo, como esa? ¿Realmente estamos seguros de que si Él no nos responde como estamos esperando, de todas maneras seguiremos al Señor? Este mismo hombre tuvo una experiencia gloriosa porque ocurrió que él fue cuestionado en cuanto a su seguimiento al Señor. Porque Satanás, el enemigo de nuestras almas, dijo que él le seguía a Dios, no porque Dios era Dios, sino por lo que Dios le daba.
Y esa misma premisa se mantiene hasta el día de hoy. Satanás nos acusa de que le servimos a Dios no por lo que Él es, sino por lo que Él nos da. Y él dice entonces que si Dios no nos da lo que nosotros estamos esperando y lo que nosotros estamos queriendo, entonces le dejaremos y no le serviremos. También dice que luego que hayamos obtenido lo que Él nos ha entregado, entonces le dejaremos. ¿Y cuántos hay que después que han recibido un milagro, una realización de algo que estaban pidiéndole al Señor, entonces lo dejan? Están dando la razón al enemigo de nuestras almas, diciendo entonces que seguían a Dios por los motivos incorrectos, le estaban siguiendo por lo que Él les entregaba. Y después que les entregó algo, entonces ya Dios pasa a ser como una herramienta que solamente se utiliza en el momento en el que se requiere y luego se guarda o se desecha. Muchos ven a Dios de esta manera y muchas religiones hay y muchas personas vienen a refugiarse en esas religiones con ese deseo en su corazón de recibir algo de Dios y después que lo reciben lo abandonan, o si no lo reciben también lo abandonan porque solamente querían a Dios como una herramienta para lograr algo. Estos no son los que han de recibir una comunión y una bendición de paz en sus almas. Estos no son los que verdaderamente van a disfrutar de la comunión con Dios, porque están entonces de esta manera diciendo que sirven a Dios no por lo que Él es, sino por lo que les da. Es nosotros en nuestro corazón necesario que entendamos que debemos servir al Señor por lo que Él realmente es y por lo que Él representa, y no por lo que Él nos entrega. Esta multitud que seguía al Señor que acabamos de leer en Juan capítulo 6, versículo 1 y 2, recibieron un gran milagro. Fueron alimentados cuando no había ningún sustento para ellos y comieron hasta saciarse y hasta que sobró. Y entonces se nos dice que esa gran multitud fue delante del Señor y le esperaban en otra región. Y cuando el Señor llegó allá, les dijo a manera de saludo, cuando ellos le habían pronunciado también una salutación diciéndole: Rabí, ¿cómo llegaste acá? El Señor les dijo: ustedes me siguen no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es decir, síganme por los motivos correctos, por lo que yo les entrego en el Espíritu, por lo que yo les quiero entregar, que es vida eterna, y esa vida eterna es comunión permanente conmigo. Trabajen por ello, dedíquense a ello, a cultivar una comunión conmigo de tal manera que puedan tener en ustedes esa vida eterna, esa comunión permanente con mi Padre. Yo les daré el Espíritu Santo a aquellos que permanecen en esa comunión, sin importar que reciban o no reciban lo que materialmente están buscando y están deseando. Ustedes me están siguiendo por los motivos incorrectos. Más tarde pronuncia una palabra y esa palabra que pronuncia hace que muchos de ellos se vayan y queden solamente los discípulos. La gran multitud se dispersó. Y es por ello, porque hay muchas personas que cuando reciben entonces una reprensión de parte de Dios o no reciben lo que están esperando, entonces se dispersan y se apartan. Son pocos los que quedan, que realmente siguen al Señor por lo que es y están dispuestos a ser reprendidos por Él, a ser exhortados por Él. Más bien se alegran en su corazón cuando son exhortados, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted en estos momentos se encuentra en una situación en la cual no ha recibido respuesta de lo que Dios está usted esperando de él, si está en estos momentos en una situación que se siente decepcionado y frustrado porque todavía no reciben respuesta a sus oraciones, déjeme decirle que en este momento usted puede demostrar que sigue a Dios por los motivos correctos. Porque muchas veces Dios está probando si le servimos realmente por lo que Él es o por lo que Él nos da. Pero una vez que nos mantengamos fieles a Él y nos mantengamos firmes en nuestra convicción de servirle a Él con todo nuestro corazón, entonces Él nos dará no lo que nosotros queremos, sino lo que realmente necesitamos. Pase la prueba de Dios en nuestras vidas, en la cual se demuestra por qué le servimos. Y después que pase esa prueba, entonces podrá disfrutar las bendiciones que su Padre tiene para usted.